Dios bendiga su vida y bendiga su familia. Gracias por dejarnos estar una vez más en casa para juntos recibir el consejo de la palabra de Dios. Y estamos muy felices porque Dios ha usado todo este momento y estas herramientas para llevar su palabra a diferentes lugares. Gracias por los que nos sintonizan en España, en Italia, en Argentina, en Filipinas, en los Estados Unidos. Del Ministerio Cielos Abiertos reciba un abrazo fraterno, y a todos los creyentes del Ministerio Cielos Abiertos una palabra de bendición, y vamos a orar para recibir el consejo de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Padre, te damos infinitamente gracias porque tú estás aquí, tú estás en casa. Bendigo cada vida que nos está sintonizando en este momento, cada familia. En el nombre de Jesús, creyendo que ha sido una semana hermosa en ti, proclamando los cielos abiertos y la plenitud de tu Santo Espíritu en la vida y en la familia de cada uno de tus hijos. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables y nos edifiques, porque si tú lo haces, todos vamos a ser beneficiados en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, recordar que estamos llevando la serie El Discipulado. Y hoy vamos a continuar con este tema. Hace 8 días abordamos el tema del llamado del discípulo. Y hoy hablaremos del tema de la formación del discípulo. Y cuenta la historia de un alfarero que llegó al estante y habían muchas vasijas, necesitaba tomar alguna de ellas para usarla y encontró varias de ellas. Había una muy lujosa de oro y pasó por el lado y la vasija le habló y le dijo: úsame, tengo brillo, tengo mucho valor. Pero el alfarero no dijo nada y pasó. Había otra de bronce que resplandecía, la cual también deseaba ser usada por el maestro, pero no dijo nada. Había otra de madera, bien pulida, torneada, y dijo: úsame, he sido bien torneada, soy una vasija fina. Pero tampoco la usó y no dijo nada al alfarero. Y después de haber pasado por la estantería y haber considerado varias vasijas, miró al suelo y encontró allí una vasija de barro quebrada, que estaba deteriorada. Y dijo: esta es la vasija que quiero usar. La tomó en sus manos y dice que le dio forma, la restauró. Y dijo: la quiero usar porque es una vasija que no merecía nada, pero ya en las manos del maestro la vasija había quedado perfecta. Hijo, te quiero usar porque está libre de orgullo, de autosuficiencia, está libre de prepotencia. Y después de que usa la vasija, ella misma le dice: Señor, ¿y ahora qué quiere de mí? Y el Señor le contesta a la vasija: solo quiero que viertas lo que hay dentro de ti. Y qué interesante que así hace el Señor con nosotros. Somos como esa vasija quebrada, pero que en las manos del Señor hemos sido restaurados para que lo que de gracia hemos recibido vamos a dar de gracia. Y teniendo en cuenta esta ilustración, hay un pasaje extraordinario en el cual Dios nos ha hablado en este tiempo de manera especial. Juan capítulo 6, los versículos del 1 al 15 narran una historia muy conocida por todos nosotros, y es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Leamos la escritura. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: después Jesús cruzó al otro lado del mar, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar tanta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro,
aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús le dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. La formación del discípulo. Hace 8 días abordamos el tema del llamado. Y cuando Dios llama a alguien, Dios se dice que nos ama tal como somos, pero rehúsa dejarnos así. Dios forma a todo el que ha llamado. Así que Él se propone formar su vida y su casa para llevarle a un nuevo nivel de gloria. Y este texto que hemos leído está cargado de sentimientos, de experiencias propias de todo un creyente: cansancio, soledad, presión, desafíos, procesos, éxito, que seguramente también es una palabra oportuna para los tiempos que estamos viviendo. El Evangelio de Juan es un evangelio extraordinario. Por ejemplo, cuando uno mira la palabra en Apocalipsis, usted recordará que ella habla de 4 seres vivientes. Esto como una referencia para crecer en la doctrina de la palabra. ¿Sabía usted que Marcos, el Evangelio de Marcos, ve el hombre, esa figura que se ve en Apocalipsis, porque es el más sencillo y natural? Mateo lo referencia con el león, porque ve a Jesús como el Mesías y como el león de la tribu de Judá. Lucas se referencia con el becerro, porque es el animal del servicio y del sacrificio. Pero Juan se identifica con el águila, porque es el único animal que puede ver directamente el sol sin deslumbrarse. Juan tiene la mirada penetrante más que todos los autores en el Nuevo Testamento. Y en este pasaje encontramos una riqueza importante y vamos a considerar la intención de Jesús de formar a aquellos que anhelan realmente ver su gloria. Y estoy seguro que usted y su casa anhelan ver la gloria de Dios. Sé que anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Sé que anhelamos ser usados por Dios. Pero ¿sabe que antes de que eso suceda, Dios tiene que formarnos, como lo hizo con sus discípulos? Miremos cómo Jesús sorprendió y sigue sorprendiendo a sus hijos en las circunstancias más complejas de la vida. ¿Qué usó el Señor? Como el mejor de los maestros, ¿cuál fue el proceso que usó para formar a sus discípulos y que lo va a hacer con usted y lo va a hacer conmigo? Primero, número 1, el Señor usa lecciones particulares. Eso quiere decir que ahora que Jesús quería retirarse, descansar, dice el texto que había hecho mucha labor ministerial. Había pasado el mar de Galilea, que es el mismo mar de Genezaret o el mar de Tiberias. Y pasando al otro lado para descansar, allí lo aborda una gran multitud. ¿Sabe que al Señor no le disgustó, no se puso bravo por la necesidad de la multitud, porque la gente lo quería ver? El Señor toma eso como una oportunidad para dar una lección particular a sus discípulos. Por eso nos damos cuenta que estas lecciones particulares es un asunto personal. Es Jesús el que está aquí hablando precisamente a Felipe y nos está dejando ver cómo el Señor habla con nombre propio. Bueno, Felipe. Y le está hablando a Felipe sobre qué se podría hacer precisamente en ese lugar.
¿Sabe por qué le pregunta a Felipe? Porque Felipe era la región. Felipe sabía dónde quedaban las panaderías, sabe dónde se compraba el pan. Felipe sabía dónde estaban sus amigos, sabe cómo era el comercio de aquella región. Y le dice, bueno, Felipe, ¿y cómo vamos a hacer para alimentar esta multitud? ¿Dónde compramos el pan? ¿Cuál es la panadería más grande de la región? Y ahí nos damos cuenta que hay una confrontación personal. ¿Sabe? Dios tiene una confrontación personal. ¿Cuántas veces nosotros mismos como papás anhelamos formar a los hijos y hay una parte que tenemos que hacer? Y a veces nos desgastamos porque queremos enseñarles más de la vida cristiana, que se comporten, que reaccionen como nosotros queremos. Pero ¿sabe? Cada integrante de la familia tendrá un proceso en Dios de formación. Así que orar por ellos, dar buen testimonio. Pero déjeme decirle que Dios es especialista en tratar con cada uno de sus hijos de manera personal para dar una lección significativa. Ahora, démonos cuenta que en esa lección particular también es una confrontación con nuestras capacidades. Como le dije, Juan sabía dónde quedaban las panaderías. Y Felipe está diciendo lo siguiente: Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían para alimentar a estas personas. En pesos colombianos, usted lo puede mirar, que son 5.852.000 pesos de pan. Si lo lleváramos al ámbito del dólar, estaríamos hablando algo así como unos $1,200, quizás $1,300 de pan, o quizás un poco más. ¿Se imagina usted esa cantidad de pan? Y está diciéndole ahí el Señor esto, y Felipe saca sus capacidades. Pero déjeme decirle que cuando se trata de la formación de Dios, ella va más allá de nuestras capacidades, para que a la postre todos podamos comprender que lo que somos no es el resultado de nuestros méritos, no es el resultado de nuestras capacidades, ni del lujo de las vasijas, como la ilustración que le hablé, sino que usted y yo podamos alegrarnos de que lo que somos es el resultado de que la mano del Maestro nos tomó. Cuando éramos una vasija de barro quebrada, Él nos tomó y nos dio la forma para que hoy usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios, hombres y mujeres formados con propósito de vida, porque Él nos ha dado la forma. Así que las lecciones particulares que Jesús permite en nuestra vida no tienen otro propósito que probar nuestra fe para llevarla a otro nivel. Número 2, después de las lecciones particulares, veo que Dios usa aquí la lúdica del Espíritu. De tal manera que la palabra lúdico o lúdica habla de un aprendizaje. Cuando hay una lección teórica, es como cuando un maestro en el colegio dice, bueno, ahora vamos a ir a la práctica, llevemos esto a una lúdica para hacer la aplicación de la enseñanza, de la lección que hemos visto. Y Dios hace lo mismo con sus discípulos, con sus hijos. Dios nos ha dado palabra. ¿Cuántos mensajes usted y yo hemos recibido de diferentes maneras por la televisión, las redes sociales, etcétera? ¿No cree usted que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo perfecto donde el Señor Jesús está aplicando la circunstancia, la crisis, para darnos la mejor lúdica, para que usted y yo ahora podamos poner en práctica la fe que decimos creer? Si hemos dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, este es el momento, la lúdica de la crisis, para poner en práctica la palabra que hemos creído. ¿Y cuántos textos más? Si creemos que Dios es fiel y para siempre su misericordia, si creemos en Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, estamos en la lúdica del Espíritu para poner en práctica la palabra. El Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos y era el momento de poner en práctica lo que habían aprendido de su maestro. Así que Él usa una lúdica importante. Y veo cosas en el texto. Por ejemplo, en la lúdica Jesús usa a los ignorados. Aquí Andrés
Recuerda que hace 8 días hablamos de Andrés y dijimos que Andrés tenía como ministerio conectar las personas con Jesús. Aquí se corrobora la palabra. Andrés está conectando ahora a un niño con Jesús. Es él el que detecta a un niño que tiene 5 panes, 2 peces y dice: maestro, aquí hay un niño. Y mira a ese niño especial. Y qué interesante, la nueva versión, la nueva traducción viviente habla de un muchachito para decir que los niños eran personas menospreciadas, eran personas ignoradas. Hablar con un niño era un asunto de necedad, era un asunto de ignorancia, era perder el tiempo. Damos gracias a Dios por la pastoral a la niñez. Damos gracias a Dios porque ahora, después de la palabra que recibimos nosotros, los niños van a tener una tremenda palabra, porque ellos son importantes para Dios. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia dice no al aborto. Por eso la iglesia dice sí a la vida. Por eso la iglesia ama a los niños, invierte en los niños, porque ellos son importantes para Dios. El Señor usó a uno que era ignorado, a un muchachito. Tal vez el maligno también ha querido decirnos que no valemos para Dios, que nuestra vida no tiene sentido, de que nuestro tiempo ha pasado. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, la mano del alfarero es perfecta en tomar los pedazos, en tomar las pelotas de barro para hacer vasijas extraordinarias. Esa es la lúdica del Espíritu. Y profetizo por esta palabra para su vida y para su casa, que aquel que decía que no valía nada, aquel hogar que sentía que no tenía propósito, que no tenía norte, en el nombre de Jesús, por la lúdica del Espíritu, usted va a un nuevo nivel de gloria. Y por la sangre de Cristo profetizo milagros en su casa. Yo veo que en el devocional familiar Dios va a obrar milagros sobrenaturales. Recíbalo de parte de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Tal vez Él ha permitido que nos encontremos nuevamente en casa para decirnos que los mejores milagros, antes de suceder en el templo, Dios los quiere provocar en medio de la familia. Pero en esa lúdica del Espíritu también Jesús usa lo sencillo. Nótese que son panes. Y dice aquí hay panes. ¿Sabe? Eran panes de cebada. Es la palabra en el griego krité. Y estos panes eran considerados de la clase más inferior. Como si vamos a una panadería y usted ve el pan más duro, el pan que no tiene sabor, el pan inferior. Ese era el pan que tenía este muchachito. Y mire cómo era el pan que daban de comer aún a los animales. Pero también habla de los pececillos. Y es la palabra opsaira. ¿Sabe cuáles eran esos pececillos? Los que sobraban después de que se había hecho una gran pesca y habían recogido los mejores peces. Entonces quedaban unos pequeños que nadie quería. Esos eran los peces que tenía el muchacho. Pan de cebada, peces pequeños, lo más insignificante. Pero mire cómo ahora el Señor lo toma en sus manos, lo sencillo, lo significativo, de tal manera que nunca alguien tan grande como Jesús había hecho algo tan extraordinario, pero el Señor lo toma, y de lo sencillo y de lo pequeño Dios opera grandes milagros. Se dice que un maestro, cada vez que entraba al aula de clase, se quitaba el sombrero y saludaba con reverencia a sus estudiantes. Alguien le preguntó por qué hacía esto, y él respondió: porque tal vez yo esté delante de uno de los grandes de la historia. Y efectivamente en su clase tenía a Martín Lutero. ¿Sabe? Jamás desechemos a alguien, pues toda persona a la mano de Jesús es un tesoro valioso y un instrumento para honra. Lo bendigo a usted por esta palabra. O sea que está la lección particular, la lúdica del Espíritu, pero número 3, vemos que en esta formación de los discípulos también hay logros alcanzados. Y vemos cómo después de que el Señor opera un milagro, y aquí vemos muchos elementos. Se dice que había hierba. Era primavera, cerca de la Pascua. No era la última Pascua. Esto fue un año antes del sacrificio de Cristo Jesús. Se dice que eran 5,000 hombres, pero sumando los niños y las mujeres eran
15,000 personas. Y miremos este logro. Veo algunos logros aquí alcanzados. Uno de ellos, una multitud saciada. De tal manera que Jesús tuvo misericordia y sació la multitud. Él sabe saciar el corazón hambriento. Él sabe saciar el que está en un momento de crisis. Era mucha gente, pero aquí hay un resultado, un logro, y es una multitud saciada. Pero también hay otro logro alcanzado, y es unos discípulos transformados. De tal manera que el Señor los está llevando a una aplicación trascendental y les está llevando a ver que sí es posible poner en práctica la fe que hemos aprendido. Que esa fe se puede ver en la vida real. Eso es lo más valioso de la vida cristiana. Que la fe que es en Cristo Jesús alcanza para la vida diaria. Tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mi economía, tiene que ver con el desarrollo de los hijos, tiene que ver con la industria, tiene que ver con todo nuestro ser. Y aquí les está dejando ver que la vida cristiana es una vida práctica. Pero también otro logro alcanzado es que hay una fe enfocada. ¿Se da cuenta que después del milagro querían hacer a Jesús rey? ¿Sabe cuál es la enseñanza del libro de Juan? Dejarle ver a la humanidad quién es Jesús. De hecho, este evangelio se escribe, algunos dicen cerca de 100 años después de Cristo, cuando el apóstol Juan ya era un anciano. Y lo escribe en medio de un ambiente gnóstico. Y lo escribe en un momento de confusión, donde las creencias decían que había un Dios distante y había otro Dios real. Pero el Dios real no podía sostener a la humanidad. Eso decían las creencias de aquel entonces. ¿Sabe qué está diciendo Juan a través de esta enseñanza? Nos está dejando ver, escúcheme bien esto, que solo quienes confiamos en el Señor podemos realmente ir a otro nivel de gloria. Nos está diciendo y está mostrando a Jesús como la mente de Dios, porque la mente de Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Así que esta palabra viene para fortalecer nuestra fe y decirnos que Dios nos ama, que estamos en las manos del alfarero. Qué bueno poder confiar, qué bueno poder comprender que en estos días también estamos en las manos del alfarero y que lo que está haciendo el Señor es formándonos. Y nos está formando a través de lecciones particulares, de la lúdica del Espíritu, para llegar a logros alcanzados. De toda esta experiencia que estamos teniendo, nos tiene que dar una sola y gran enseñanza. Lo que Él le quería enseñar a la multitud y a sus discípulos: Jesús es el Hijo de Dios, es el único camino de salvación, es nuestra esperanza y es nuestra fortaleza. Y el Dios que sostiene el universo sostiene nuestra vida y sostiene nuestra casa. Así que con base en esta palabra podemos nosotros saber que Jesús es el pan de vida. Y lo reitero, la palabra que Dios me ha dado estos días: si Él es nuestro pan de vida, no nos faltará ni el pan físico, ni el pan emocional, ni el pan espiritual. Bendigo su casa con esta palabra y gocémonos, porque estamos en las manos del alfarero, que nos está dando forma para hacernos vasija de honra, llenarnos de su gloria, y que lo que de gracia hemos recibido también lo demos de gracia a otros, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Qué tal si oramos con base en esta palabra, en Cristo Jesús? Cierre sus ojos ahí donde está. Y el Espíritu Santo pone en mi corazón que hay personas que están recibiendo esta enseñanza. Que tal vez usted no ha ido a un templo, pero por primera vez está recibiendo una enseñanza de esta magnitud. Quiero orar por aquellos que dicen: necesito a Jesús en mi vida, necesito a Jesús en mi corazón, en mi familia. Así que con los ojos cerrados, con mucha reverencia, por favor, no permita que nada lo distraiga. Por favor, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón. He recibido tu palabra y te he buscado quizás por el pan físico, pero hoy
te recibo como el pan de vida. Te reconozco en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, en las redes sociales, queremos que se conecte con nosotros. Y ahí también hay un número telefónico porque queremos atenderlo y bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora quiero orar por todas las familias, por cada uno de ustedes que está ahí viendo esta enseñanza, porque vamos a orar dando gracias al alfarero que nos tiene en sus manos para darnos forma de manera especial. Padre, bendigo cada vida que está ahí recibiendo la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tenemos la convicción por la palabra que estamos viviendo tiempos sí difíciles, pero hay algo sublime en medio de la dificultad y la crisis, y es que el alfarero nos tiene en sus manos para formarnos, para bendecirnos a través de lecciones particulares, a través de la lúdica del Espíritu, para llevarnos a logros alcanzados. Así que en el nombre de Jesús proclamo entendimiento sobre tu pueblo para poder discernir los tiempos y aceptar los procesos que tú tienes para nuestra vida y nuestra familia. Fuera toda queja, todo temor, toda duda, en el nombre de Cristo Jesús, para comprender y recibir y aceptar el proceso de formación que Dios tiene para nuestra vida como sus discípulos. Bendigo la casa, suelto palabra de sanidad ahora mismo en la sangre de Cristo. Proclamo experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, renovación de la lengua, bautismo en el Espíritu Santo. Ahora el fuego de Dios se manifiesta en su casa. Recíbalo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La gloria de Dios está ahí para transformar los corazones, para llenarlo de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Alabamos a Dios y recibimos la palabra. Diga: yo recibo la palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.